Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿Están profe. oyendo bien? ¿Todo ¿Sí? bien y usted? Sí, Aló, aló. sí, profe, todo bien, ¿me escucha? Perfecto, ya ahora sí. Es que tenía el volumen un poco bajo. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que todo Buenas vaya, tardes. que todo esté marchando bastante bien. Espero que las preguntas del examen que les hice hubieran sido justas y adecuadas. Si no, ahí podemos discutirlo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el módulo de identificación de cocos gram positivos. Y es un módulo que va a cubrir la clase de hoy y la clase del próximo martes. De la misma forma, como ha sido la dinámica a lo largo del curso, hay una tarea que ya está subida a la página de mediación virtual, en la cual pretendemos reforzar los conceptos precisamente en lo que corresponde a la identificación de este grupo bacteriano, de lo que son cocos gram positivos. Hoy vamos a ver lo que corresponde a uno de los grupos principales, que son los estafilococcus, y la otra semana, el martes, cerramos la semana viendo el segundo grupo principal, que también es muy importante, que son los streptococcus. ¿Ok? Muy bien, comenzamos con los estafilococos. Entonces, estafilococcus es el nombre, se deriva, bueno, el coccus se deriva de la morfología de la bacteria, de estas bacterias en particular, que tienen la morfología microscópica de manera esférica. Entonces, son coccus y por eso tiene el sufijo de coccus. Y el estafi significa racimo de uvas. Entonces, cuando vemos la palabra completa, Staphylococcus, vamos a hablar de una bacteria que tiene una forma cocoide y que se refiere que generalmente sigue un agrupamiento de forma de racimo de uvas. Entonces, ustedes solo pueden imaginar que cuando hacen una tinción de Gram, de repente usted ve unos cocos Gram positivos y los puede encontrar en dos conformaciones grupales mayoritarias. Una es la de racimos de uva y otra es la que vemos la otra semana, que son los streptococcus, que están en cadenas, como en fila india. Bueno, precisamente, ya sea que vengan en forma de racima de uvas, el agrupamiento o en cadenas, tenemos un elemento que ayuda en el proceso de identificación bacteriana. Este es un elemento que no va a ser absolutamente diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nosotros realicemos una tinción, vemos los cocos y vemos que están acomodados como en una agrupación que recuerda un racimo de uvas y digamos, ah, claro, es un estafilococcus. No, pero sí es un elemento que comienza a ayudar en la sospecha de que estamos ante un grupo bacteriano en particular, ¿verdad? Y así es como tenemos que ir manejando los esquemas de identificación. Ahora, muy importante tomar en cuenta que este agrupamiento clásico, tanto en forma de racimos de uva para Staphylococcus o en cadenas para Streptococcus, son agrupamientos que los vamos a encontrar mayoritariamente a partir de muestras clínicas. O sea, si tomamos una muestra clínica, la colocamos en un portaobjetos y realizamos la tinción, ahí es donde esperaríamos observar este tipo de agrupamiento. No tanto si esa muestra primero la sembramos en una placa de un agar sangre, por ejemplo, y después de crecer, cuando tenemos la colonia, efectuamos la tinción. Ahí no es tan esperable que encontremos este tipo de agrupamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué características generales tienen las bacterias que pertenecen al género Staphylococcus? Bueno, la primera, que van a ser, como les estaba mencionando, mayoritariamente encontradas en agrupamientos en forma de racimos. Y una característica bioquímica muy importante es que dan la prueba de catalasa positiva. La prueba de catalasa positiva. Y esta es una prueba fundamental porque cuando estamos trabajando con cocos gram positivos, el primer elemento de identificación va a ser obviamente la tinción de gram. ¿Por qué? Porque tomamos la muestra o la colonia, la colocamos en portaobjetos, hacemos el gram y sabemos entonces que tenemos un coco gram positivo. Y una vez que tenemos la tinción de Gram, la siguiente prueba en jerarquía que es fundamental es la prueba de la catalasa, porque la prueba de la catalasa nos va a dividir en estos dos grandes grupos.
nos va a dividir entre las bacterias que son, los cocos que son catalasa positivo y los cocos que son catalasa negativos. Entonces es una prueba de mucha importancia. Ahora, ¿qué es esta prueba? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa? Esta es una prueba, la catalasa es una enzima que utilizan ciertas bacterias que la poseen para defenderse de moléculas que son muy oxidativas, que las dañan, que si entra en contacto con esas moléculas, la bacteria va a sufrir daño. Entonces, por eso algunas bacterias tienen la enzima de la catalasa. Y en el laboratorio uno utiliza una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno, que es uno de estos radicales de oxígeno, de sustancias muy oxidativas, que la catalasa toma y lo va a hidrolizar. Y durante el proceso de hidrólisis o de la destrucción de este peróxido de hidrógeno, uno de los productos que se libera es oxígeno. Entonces, vamos a liberar oxígeno y vamos a tener la generación de este burbujero, de estas burbujas. ¿Cómo se realiza la prueba en la práctica? Es que nosotros tomamos un portaobjetos, colocamos un poco de la bacteria que queremos probar, y puede ser en seco, con el asa en punta, picamos la superficie de la colonia, la colocamos sobre el portaobjetos, y luego le echamos encima del portaobjetos una gota de la solución de peróxido de hidrógeno. Si se forman las burbujas, entonces vamos a tener que la reacción es positiva. Si no se forman las burbujas, entonces la reacción es negativa. Es una prueba bastante sencilla de hacer y espero que pronto que nos aprueben la presencialidad la podamos ver en el laboratorio. Una consideración muy importante que tienen que tener siempre presente con la prueba de la catalasa es que hay una indicación que dice que la prueba de la catalasa no debe hacerse a partir de un agar sangre. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, en el agar sangre, como su nombre lo indica, utiliza como uno de sus componentes sangre. Y la sangre trae, dentro de sí, trae eritrocitos. Y los eritrocitos en el agar sangre se encuentran intactos. Esos eritrocitos tienen también la enzima de la catalasa. Entonces, la recomendación o la indicación de no utilizar bacterias crecidas en agar sangre para realizar la prueba de la catalasa se da porque puede existir la posibilidad de que se genere un falso positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen un agar sangre, crecen la bacteria ahí, hay una colonia, y cuando ustedes van a tomar la colonia para hacer la prueba de la catalasa, arrastran un poco del agar sangre en el cual vienen los eritrocitos, y de repente la prueba da positiva, no porque la bacteria tuviera la enzima de la catalasa, sino porque estamos viendo la enzima proveniente de los eritrocitos. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos un cuidado que hay que tener. Sin embargo, a pesar de que esta es una indicación absolutamente correcta, la realidad práctica nos dice otra cosa. La realidad nos dice, y sobre todo esto vamos a hacer énfasis la próxima semana, que la mayor parte de los streptococcus que trabajamos en el laboratorio solo nos van a crecer en agar sangre. ¿Por qué? Porque es una bacteria que tiene requerimientos nutricionales mayores al resto de las bacterias. Y si tenemos esa realidad, entonces quiere decir que precisamente en el grupo bacteriano en el cual la catalasa es fundamental, vamos a tener que aprender a realizar la prueba a partir de un agar sangre. ¿Ok? A pesar de que la indicación que les di es totalmente correcta, la realidad nos dice que aunque eso sea cierto, tenemos que aprender a picar la colonia con mucho cuidado para evitar la posibilidad de falsos positivos. ¿Queda claro? Eso es muy importante. Son bacterias que son oxidasas negativas, pero la oxidasa no es una prueba tan importante en el esquema de identificación de los cocos gram positivos como lo es la catalasa. La oxidasa, me imagino que ya vieron la semana pasada con Pamela, sí es fundamental en el esquema de identificación de bacilos gram negativos. Son bacterias que no forman esporas, no son móviles, por lo tanto no tienen flagelos. Crecen muy bien en condiciones aerobias, pero también pueden crecer en condiciones anaerobias. Generalmente, la mayor parte de las condiciones que ustedes se van a encontrar en el laboratorio para crecer estas bacterias son condiciones aerobias. Entonces, es una bacteria que no van a tener ningún problema para que crezca adecuadamente. Este género está ampliamente distribuido
y forma parte de la flora normal de la piel del ser humano y de muchos mamíferos. Entonces, es una bacteria que nos vamos a encontrar en todo lado. Es una bacteria que muchos de ustedes la van a estar acarreando como portadores asintomáticos, como parte de su flora normal, y no les está generando ningún problema. Si uno quiere hacer un estudio para ver si uno es acarreador de Staphylococcus, y particularmente la especie más importante, que es Staphylococcus aureus, lo que hay que hacer es tomar una muestra de la fosa nasal, tal y como se están tomando en estos días las muestras del COVID. Es una muestra muy similar. Se toma un hisopado y se rayan los medios indicados, y ahí se determina si uno acarrea o no Staphylococcus. Eso no quiere decir que el Staphylococcus esté únicamente en la fosa nasal. El Staphylococcus, como bien está indicado acá, es parte de la flora normal de la piel, muy concentrado en pliegues que presenta uno en la piel, en diferentes zonas anatómicas, pero la zona que vamos a muestrear, si estamos haciendo un estudio de acarreo de Staphylococcus, va a ser las fosas nasales. Muy bien. Profe, Sí, dígame. tengo una curiosidad con eso, porque, o sea, ¿cómo medimos qué tanto, digamos, con unidades formadoras de colonia por mililitro, medimos la cantidad normal o anormal de una bacteria de flora normal que, o sea, está en niveles no adecuados para el cuerpo? Claro, digamos, en el caso de una bacteria, muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante para ir aunando conceptos. En el caso de una bacteria que estamos determinando si la tenemos como parte de la flora normal, no es necesario hacer un proceso de cuantificación tan estricto como el que haríamos en el proceso de diluciones que estuvimos viendo hace un par de semanas. Realmente lo que hace uno es que toma el hisopado, agarra la placa y realiza un rayado. Y puede hacer uno una estimación semi-cuantitativa reportando hasta dónde llegó la bacteria. O sea, en cuántas zonas del rayado pudimos aislar la bacteria. Si la bacteria la encontramos solo en la primera zona, reportamos, se encuentra Staphylococcus aureus, crecimiento de una cruz. Si aparecen dos zonas, dos cruces, y así sucesivamente, hasta llegar a reportar un máximo de 4 cruces. Entonces, esta es una estimación que realmente, más que una cuantificación, es realmente una estimación. Nos da una idea de la carga bacteriana, pero sin decirnos exactamente cuántas UFC por mililitro hay. ¿Ok? Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, Sí, claro, dígame. una consulta. ¿Qué significa el término vacicaxina? Bacitracina, esta que está acá. Sí, Ese, profe. Ajá. claro. Bacitracina es un antibiótico. Es un antibiótico. Es una sustancia que tiene propiedades microbicidas. ¿Ok? Y ya vamos a ver en qué contexto lo vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, precisamente siguiendo con la pregunta, creo que fue Tania la que hizo la pregunta. Bueno, vamos a introducir el concepto de la utilización de pruebas de sensibilidad o pruebas de sensibilidad a los antibióticos, no con fines de reportar si una bacteria es susceptible o resistente para que el médico decida cómo tratar esa bacteria, sino dentro del esquema de identificación de las bacterias. Y el grupo de cocos gram positivos es particularmente rico para este tipo de pruebas. Entonces nos preguntaba la compañera Tania, ¿qué es la bacitracina? Bueno, la bacitracina es un antibiótico. Y es un antibiótico que vamos a utilizar para distinguir estafilococos de otros géneros que se pueden confundir. Por ejemplo, existe el género Micrococcus, que tiene características muy parecidas al Staphylococcus. ¿Por qué? Porque es un coco gram positivo, catalasa positivo. Y es una bacteria que está ampliamente distribuida. Y al estar ampliamente distribuida tanto en la naturaleza como en los mamíferos, de repente puede aparecer como un contaminante y confundirnos de si realmente tenemos un Staphylococcus o un Micrococcus. Aquí es donde vamos a utilizar la bacitracina con fines de identificación. Insisto en este punto. Vamos a utilizar la bacitracina con fines de identificación, no con propósito terapéutico. ¿Ok?
¿Por qué y de qué manera utilizamos la bacitracina en este contexto? La otra semana vamos a ver con Streptococcus que vamos a utilizar una amplia gama de antibióticos también con fines de identificación. Ahora vamos a introducir el concepto y verlo con la bacitracina. Bueno, si uno tiene una bacteria, que es un coco gram positivo, catalasa positivo, puede ser un micrococcus o un estafilococcus. Uno toma esa bacteria y la raya en muchas direcciones en la placa para uno tener un crecimiento abundante en una placa de agar sangre. Y después de realizar el rayado, uno coloca el disco de bacitracina. Entonces, si observamos un halo de inhibición, eso quiere decir que la bacteria es sensible a la bacitracina. Si por el contrario la bacteria crece hasta pegar con el disco que contiene el antibiótico, la bacteria va a ser resistente a la bacitracina. Bueno, resulta que el patrón de sensibilidad o resistencia lo podemos utilizar con fines de identificación, ya que el micrococcus es sensible y el estafilococcus es resistente. Entonces, ven, es una prueba muy útil y estamos utilizando la sensibilidad a un antibiótico en particular para determinar si una bacteria pertenece a un género o pertenece a otro género. Entonces, es importante que vayan, primero, interioricen la utilización de antibióticos con fines de identificación y segundo, entendamos que va a ser una prueba a la que podemos recurrir en caso de que tengamos alguna duda. ¿Okay? Y yo creo que esto pues aclara aún más la duda que tenía Tania. Doctor. Sí, decime. Es que arriba dice, bueno, el título de la diapositiva es diferenciación con micrococos, pero dice que es resistente a la bacitracina y abajo dice que el estafilococos es resistente. Entonces, al final, quien es resistente es el estafilococos y el micrococos no. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es una diapositiva que nos habla de que Micrococcus es una bacteria que se nos puede confundir con Staphylococcus. Y como ambas tienen patrones diferentes en su interacción con la bacitracina, el Micrococcus es sensible, mientras el Staphylococcus es resistente. Entonces utilizamos esa estrategia para diferenciar. ¿Ok? Entonces, si hacemos la prueba, y vemos este halo, este correspondería a un Micrococcus. Si no viéramos el halo, más bien sería Staphylococcus. No sé si queda claro. Profe, no sé si la duda era como más, es que a mí también se me confundieron las características. Las que están ahí son de estafilococcus. La única que es diferente de micrococcus es la de la resistencia a la bacitracina. Ajá, exactamente. Ah, ok. No sé si el compañero tenía lo mismo, es que yo estaba también confundida. Ah, ok. ¿Qué fue lo que entendió usted? Yo estaba confundida con las características, profe. No sé si me estaba hablando de micrococcus o... Ah, no, no. Entonces voy a repetir porque veo que tal vez no transmití bien la idea. El Micrococcus es un género que se puede confundir con el Staphylococcus. ¿Por qué? Porque es coco gram positivo, catalasa positivo y está ampliamente distribuido. Y crece muy bien con una morfología colonial muy parecida al Staphylococcus. Entonces utilizamos la prueba de la bacitracina para distinguir entre uno y el otro. Si es resistente es Staphylococcus, si es sensible es Micrococcus. No sé si queda más claro así. Sí, profe, gracias, ahora sí. Perfecto, muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, vean que el Staphylococcus va a crecer muy bien en agar sangre, es una bacteria de amplio crecimiento y el agar sangre es un medio muy rico. Pero vamos a tener un medio selectivo y diferencial que va a ser muy indicado para trabajar en muestras en las cuales sospechemos que podemos tener un Staphylococcus. Y ese medio es el agar manitolsa. Este agar tiene el componente selectivo, es una alta concentración de sal. El Staphylococcus tiene la habilidad de crecer en presencia de esa alta concentración de sal, mientras que bacterias como los Bacillus gram negativos no van a crecer para nada. Entonces, si uno raya una placa de agar manitolsal y tenemos un crecimiento abundante, tenemos una muy buena posibilidad de que se trate de una bacteria del género Staphylococcus. Ahora, el componente diferencial es un carbohidrato que se llama manitol y es diferencial porque dentro del género, Tania levantó la mano, a ver, Tania. Profe, entonces los estreptococos son halofílicos, al gustarle la sal, a crecer la sal. Los estafilococos. Ajá, son halofílicos entonces. Vamos a ver, yo diría que son halotolerantes.
Ah, ok. Voy a tratar de explicarle la diferencia entre ambos. Cuando hablamos que son tolerantes, hablamos de que aguanta grandes concentraciones de sal. Cuando decimos que es fílico, decimos que necesita esas altas concentraciones de sal para crecer. Entonces ahí hay una diferencia. El Staphylococcus puede crecer aunque no haya sal. Entonces no es halofílico, pero puede crecer en altas concentraciones de sal, entonces es halotolerante. Esta es una diferenciación que tal vez no es muy relevante para este grupo, pero sí es muy relevante, no sé si lo vieron, bueno, tal vez no dio chance, pero en el caso de los de bacilos gram negativos del género Vibrio, hay unos que son halotolerantes y hay otros que son halofílicos. Entonces uno utiliza un tubo sin sal y precisamente el que no crece es porque es halofílico. Y todos son halotolerantes. No sé si queda claro la diferencia entre uno y otro concepto. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, les decía que el componente diferencial es el manitol. Hay especies dentro del género que utilizan el manitol y hay especies que no lo pueden utilizar. Entonces, las que lo utilizan van a virar el color original del medio, que es como morado. Al utilizarlo, generan ácidos, viran indicadores y entonces culmina en un color amarillo. Entonces, cuando tenemos un crecimiento y tenemos un color amarillo en el medio manitol-sal, es una bacteria que es manitol positiva, o sea que utiliza el manitol. Por el contrario, podemos tener otros estafilococos, como Staphylococcus epidermidis, que crece perfectamente porque es halotolerante, pero no vira el manitol. Entonces, una bacteria que es manitol negativa. Un medio muy importante para distinguir especies dentro del género. Ahora, otra prueba también que es muy importante, la prueba de la coagulasa. Cuando estamos hablando de especies del género Staphylococcus, esta es una prueba fundamental, particularmente porque la bacteria más importante del género, que es desde el punto de vista de clínica humana, que es Staphylococcus aureus, es coagulasa positiva. ¿Qué es la prueba de la coagulasa? La prueba de la coagulasa, como su nombre lo indica, es determinar si a partir de un derivado sanguíneo la bacteria puede inducir la formación de un coágulo o no. ¿Qué material sanguíneo vamos a utilizar para hacer la prueba? Uno puede tomar un tubo, no sé si ya han tenido la oportunidad de hacer prácticas de sangrado, pero cuando uno sangra, uno puede depositar la sangre en un tubo con anticoagulante o en un tubo sin anticoagulante. Si uno la deposita en un tubo sin anticoagulante y la deja coagular, se forma un coágulo, valga la redundancia, uno centrifuga y obtiene un líquido amarillento translúcido que se conoce como suero. Ese suero ya no contiene ningún elemento de la cascada de la coagulación porque el coágulo se formó. Entonces el suero no nos permite determinar si una bacteria puede coagular o no. Por eso el tubo que nos sirve es un tubo que se colecte con anticoagulante. Entonces uno deposita la sangre en el tubo con anticoagulante, la sangre no va a coagular, uno centrifuga para remover todas las células y nuevamente se obtiene un líquido translúcido amarillento, pero que en este caso no es suero, sino es plasma. Ese plasma es el que vamos a utilizar en la prueba de la coagulasa. Veo la mano levantada de Tania, pero no sé si es de ahora o es la anterior. Es que tengo duda en el término fibrinógeno, Ajá. que no sé a qué se refiere. El fibrinógeno es una proteína que se encuentra en la sangre y que es muy importante para desencadenar la coagulación. ¿Ok? Entonces es una proteína que circula y es una proteína que el factor de agrupamiento ayuda a depositar encima de la bacteria para que se forme grumos que los vamos a interpretar como coagulasa positiva. ¿Ok? Entonces es una proteína que está en la sangre. Muy bien. Entonces, vamos a tener bacterias que son coagulasa positivas, o sea, que inducen la formación del coágulo, y bacterias que son coagulasa negativas. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Vean cómo se hace la prueba. Uno toma un tubo y le añade 0.5 mililitros de plasma. Ojalá un plasma de origen animal, se prefiere plasma de caballo o plasma de conejo.
Luego se toma la bacteria y se hace un inóculo muy fuerte de la bacteria en esos 0,5 mililitros. Y se incuba a 37 grados centígrados por un periodo de hasta 4 horas. Y uno está monitoreando durante las 4 horas, cada media hora puede ser, si se forma una solidificación. Esto, para que se hagan la idea, esto se forma como una estructura gelatinosa que cuando ustedes mueven el tubo, la estructura se mueve a todo lo largo del tubo. Entonces realmente se forma una pelota que es inconfundible y eso evidencia una coagulación positiva. Ahí estamos detectando una enzima de la bacteria, una proteína, que se llama estafilocoagulasa, ¿ok? Que activa la cascada de la coagulación. Pero alternativamente se puede hacer una prueba, que es la prueba en lámina, que es mucho más rápida y más sencilla de observar, que es lo que se llama como la coagulasa fija. Esta se llama coagulasa libre y esta es la coagulasa fija. Vean que la coagulasa en lámina, coagulasa fija, va a detectar una proteína diferente. No es la estafilocoagulasa, sino el factor de agrupamiento. Y entonces, ¿cómo se hace la prueba? Uno deposita nuevamente una gota de plasma. La bacteria, si tiene este factor de agrupamiento, ella va a tomar el fibrinógeno que está en la sangre, que nos preguntaba Tania, y lo deposita encima de ella, y va a hacer que las bacterias empiecen a pegar unas con otras. Y se forman unos grumos. Entonces, la formación de grumos se va a reportar como una coagulasa positiva. Entonces, vean que tenemos dos maneras de hacer la prueba de la coagulasa. Hacerla en lámina, que es muy rápida y sencilla de ver, y hacerla en tubo, que es un poco más lenta. Afortunadamente, hay una gran concordancia. Casi todas las cepas que son positivas por factor de agrupamiento son positivas por la estafilocoagulasa. Entonces, si hacemos la prueba en lámina y nos da positivo, entonces ya reportamos coagulasa positiva. Pero hay unas cuantas que dan la prueba en lámina negativo, pero todavía tienen la estafilocoagulasa. Entonces, si tenemos alguna que nos da negativo en lámina, a esas son las que le tenemos que hacer la prueba. ¿Ok? Es un poco el esquema que uno tiene que seguir para probar si es coagulasa positiva o no. ¿Por qué es importante esta prueba? Esta prueba es importante porque hay varias especies dentro del género que son coagulasa positivas. Pero desde la perspectiva de bacteriología clínica humana, solo una es importante, que es coagulasa positiva, y por mucho es la más importante del género, que es Staphylococcus aureus. Entonces hay algunas positivas que son importantes en medicina veterinaria, como Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus intermedios, Staphylococcus icus, ¿verdad? Pero entonces, si ustedes están trabajando en el ámbito veterinario, entonces la coagulasa les puede indicar que puede pertenecer a cualquiera de esas especies. Pero si ustedes están procesando una muestra clínica de origen humano y tienen un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, casi que pónganle la firma de que se trata de un Staphylococcus aureus. Entonces es una prueba muy importante porque nos dirige de una vez a una identificación bastante certera. Muy bien. Esta bacteria, el Staphylococcus, es una bacteria que tiene una gran cantidad de factores de virulencia. ¿Y qué son factores de virulencia? Bueno, son moléculas, son herramientas que tiene la bacteria para producir enfermedad. ¿Ok? Y vean que son bacterias que producen enzimas extracelulares. O sea que la bacteria empieza a producir proteínas que libera y que está secretando y que está liberando. Y produce enzimas como un par que ya vimos, como la catalasa, como la coagulasa, pero produce todas estas enzimas que están acá, estafiloquinasa, termonucleasa, lipasa, proteasa y hialuronidasa. Y todas esas son enzimas que lo que hacen es degradar moléculas. Por ejemplo, la lipasa, ¿qué creen que degrada? Lípidos. Las proteasas degradan proteínas. La hialuronidasa degrada ácido hialurónico, que es un componente encontrado en la matriz extracelular. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si tiene una bacteria, tiene una infección, vean que es una bacteria de la flora normal de la piel. Pero si es una bacteria que logra acceder un poco más adentro en los tejidos, en las fases subdérmicas, debajo de la piel, vean que es una bacteria que al secretar todas estas moléculas, todas estas enzimas, va a comenzar a degradar los tejidos.
Y entonces va a ser una bacteria típicamente piogénica, típicamente purulenta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir una inflamación y una infección tal, muchas veces asociada, o la mayor parte de las veces, asociada con la presencia de pus. Y ahora vamos a ver algunas fotografías de la infección clásica que produce Staphylococcus aureus en piel. Pero el concepto importante acá es que tiene enzimas que le permite degradar los tejidos, y esa degradación es lo que genera la muerte de los tejidos, la necrosis de esos tejidos, que van acompañados con la presencia de pus. Entonces la lesión típica va a ser una lesión inflamada, ¿verdad? Abultada, enrojecida, y en el centro acompañada con un punto blanco de pus que muchas veces se puede drenar a manera de espinilla o a manera de absceso, si es mucho más grande el alcance clínico de la bacteria en ese momento en particular. ¿Okay? También tiene una serie de otros componentes como por ejemplo toxinas que le permiten producir daño al huésped. Tienen este componente muy interesante que se llama proteína A. La proteína A es una proteína que está en la superficie de la bacteria y que le permite capturar los anticuerpos, pero al revés. Entonces es una manera de evadir al sistema inmunológico. No sé si ya tuvieron chance de ver en este curso, más adelante van a ver el capítulo de inmunidad. Ahí van a ver que los anticuerpos son unas moléculas en forma de Y que reconocen de esta forma a la bacteria o al microorganismo que van a atacar. Bueno, la proteína A lo agarra y lo pone al revés, y entonces de esa manera se defiende. Es como si alguien lo va a atacar con un cuchillo, y entonces usted le agarra el mango y entonces se defiende. Entonces al agarrarle el mango, la hoja del cuchillo no le puede hacer daño. Es una estrategia parecida. Muy bien. Ok, ¿qué tipo de infecciones va a producir Staphylococcus aureus? Bueno, el primer nivel de infecciones que vamos a ver infecciones a nivel de piel. ¿Ok? Y a nivel de piel, vean que vimos que es una bacteria que es parte de la flora normal de la piel. Y entonces uno dice, bueno, si es parte de la flora normal de la piel, ¿por qué nos produce infecciones? Bueno, porque es una bacteria que tiene un arsenal de herramientas para hacernos daño. Y al estar en la piel, si de repente sufrimos una pequeña abrasión, una pequeña herida, donde la bacteria pueda aprovecharse para acceder a tejidos más profundos, ahí podemos tener lesiones que varían en el grado de severidad. Pueden ser lesiones muy superficiales o pueden ser lesiones muy profundas que incluso lleven a un proceso séptico. O sea que la bacteria llegó tan profunda que puede acceder al torrente sanguíneo y complicar o poner en peligro la vida del paciente. Vean que vamos a tener piodermias. ¿Qué significa esto? Infecciones piógenas, o sea, infecciones por bacterias purulentas a nivel de piel. Infecciones como el impético, o infecciones a nivel de tejidos blandos como foliculitis, furúnculos, carbúnculos, celulitis y compromiso incluso del sistema linfático. Ahora, todos estos nombres yo creo que quedan mejor representados si vemos las lesiones para que entendamos cómo se aprecia. Vean que las lesiones pueden ser lesiones bastante superficiales, a manera de espinillas. Vean la lesión clásica, purulenta, que produce Staphylococcus aureus y algunas otras bacterias. Vean que tenemos un abultamiento, ¿verdad? Tenemos una zona enrojecida y en el centro tenemos la presencia del material blanquecino, que es el pus, ¿verdad? Si ustedes estripan eso, entonces va a salir ese material que corresponde al pus. ¿Por qué se llama foliculitis? Porque precisamente en la base donde está insertado en la piel el pelo, el vello en este caso, vamos a tener lo que es el folículo piloso. Y el folículo piloso, bien que mal, es una apertura en la piel. Entonces la bacteria se puede aprovechar de esa apertura donde está sembrado el pelo y entonces se mete en el folículo piloso y genera una infección. Entonces puede ocurrir ese tipo de evento que, como lo ven ustedes, pues no es como muy agradable como para llegar y darle un beso, pero tampoco es que sea una infección seriosísima. ¿Ok? Sin embargo, vean que las infecciones pueden avanzar en el grado de severidad, tienen en común con esta, a pesar de que son infecciones mucho más severas, tienen en común la zona de enrojecimiento y una zona central que tiene todo el material muerto, necrosado, que es el material purulento, la pus.
Muchas veces estas lesiones hay que abrirlas y drenarlas para sacar todo ese material. Y vean que pueden presentar diferentes grados de severidad y obviamente cuando uno tiene una lesión así, pues el compromiso es muy grande e incluso, como les digo, puede ir acompañado con una inflamación de los ganglios linfáticos vecinos o incluso acceder al torrente sanguíneo y producir un cuadro seriosísimo de sepsis. Si usted toma ese material, si usted toma la pus, ¿usted qué es lo que se va a encontrar? Vean, se va a encontrar este infiltrado rico en células que son polimorfonucleares. ¿Qué son polimorfonucleares? Son células del sistema inmunológico. Entonces, como tenemos una infección, como tenemos un agente patógeno, ese patógeno manda señales moleculares y entonces tenemos células del sistema inmunológico innato que van a venir reclutadas al sitio de la infección. Entonces, el material purulento que vamos a encontrar va a ser una mezcla de tejido muerto y una gran cantidad de células del sistema inmunológico, particularmente polimorfonucleares, que van a estar presentes en la muestra. Entonces, esta es la apariencia clásica de un aspirado directo de una lesión, como las que acabamos de ver. Si usted toma el material, lo deposita en un portaobjetos y le realiza una tinción de Gram, va a observar este panorama. ¿Ok? Ese es un tipo de enfermedades que produce Staphylococcus aureus. El otro tipo de espectro de enfermedades que es muy importante van a ser las toxinosis producidas por Staphylococcus, ¿ok? Particularmente por Staphylococcus aureus. Vean que en este caso en particular, en todas estas lesiones tenemos multiplicación activa de la bacteria en el sitio de la infección. Vean que la bacteria la podemos visualizar porque está ahí presente. Y entonces, esta persona, por ejemplo, tiene esta gran inflamación porque aquí hay multiplicación de la bacteria. ¿Ok? Entonces, es multiplicación directa en la piel. Cuando hablamos de toxinosis, es un evento muy diferente. Estamos hablando de que la bacteria en algún momento produce toxinas, las libera y las toxinas son las encargadas de producir los diferentes cuadros clínicos que vemos acá. Entonces, que vean que no es una infección, sino es una intoxicación. ¿De qué manera funciona esto? Vean, por ejemplo, una de las intoxicaciones que puede producir Staphylococcus aureus. Gastroenteritis por intoxicación alimentaria. El nombre es muy rimbombante, pero lo podemos resumir en un cuadro epidemiológico que tal vez es conocido para ustedes. Este es el ejemplo clásico de la fiesta de 15 años o del matrimonio en que llegaron todos los invitados, había un arroz con pollo riquísimo, una ensalada de caracolitos, todo el mundo comió, bailó, tomaron unos traguitos y se fueron para la casa. Y a las horas comienzan a llamarse unos a otros diciendo, mira, ¿cómo estás? Vieras que estoy jodidísimo, tengo unos calambres estomacales con vómito, diarrea. Bueno, probablemente es una intoxicación producida por Staphylococcus aureus. Hay varios agentes que producen cuadros parecidos que no son gravísimos, producen una incomodidad por algunas horas, pero generalmente son autolimitantes. O sea, el mismo cuerpo eventualmente elimina las toxinas y se cura. Eso es producido, ese tipo de cuadros es producido por toxinas. ¿De qué manera? Bueno, nos vamos un poco atrás en el tiempo, 2 o 3 días antes cuando estaban preparando el arroz con pollo y la ensalada de caracolitos, y nos vamos a imaginar a una cocinera muy agradable que está mezclando los caracolitos con el atún y que tiene un uñero acá en la mano, entonces que mientras mezcla todo, se muerde el uñero y entonces inocula lo que tiene en el uñero en la ensalada de caracolitos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está inoculando una matriz rica para una bacteria como el Staphylococcus, que tiene mayonesa, que tiene atún, que tiene pasta, lo está inoculando con su flora normal que tenía en el uñero. Probablemente el Staphylococcus aureus le estaba generando una pequeña molestia y entonces lo inoculó. Entonces inoculó la ensalada de caracolitos o el arroz con pollo, lo inoculó con el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus encontró una matriz muy rica, creció, produjo la toxina, la liberó, pero siguió la curva de crecimiento que ya vieron ustedes en este curso. Y la curva de crecimiento es una fase de log, una fase lag y una fase de muerte. Entonces, eventualmente el Staphylococcus aureus se va a morir. ¿Por qué? Porque se le acaban los nutrientes y se muere. Pero la toxina permanece ahí. Vean lo importante. Entonces, como toda la comida la hicimos 2 o 3 días antes, la bacteria creció y se murió.
Pero, y el día de la fiesta dicen, ah, no, no, como ya tiene tanto tiempo la comida, la vamos a calentar bastante en el microondas para que nadie le pase nada. Mentira, porque las enterotoxinas que produce Staphylococcus aureus son termoestables. Entonces usted le mete 3 minutos en el microondas y no le pasa nada. Entonces usted llega, consume esos alimentos y cuando los consume ya la bacteria no está. Usted está consumiendo la toxina y la toxina es la que produce los signos y síntomas de la enfermedad a través de una estimulación del nervio vago, que es parte del sistema nervioso del tracto gastrointestinal, es que esta toxina actúa y le produce calambres estomacales, vómito y diarrea. Entonces, por esto este evento es una toxinosis, es una intoxicación. ¿Queda claro? Vean que tenemos eventos parecidos como el síndrome de piel escaldada y el síndrome de choque tóxico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el síndrome de piel escaldada? Bueno, yo creo que la fotografía también habla mucho por sí misma. En este caso, es otro tipo de toxinas que libera el Staphylococcus y esas toxinas ya por la circulación se van a las capas superficiales de la piel y comienzan a cortar la piel. Y entonces produce estas lesiones en todo el cuerpo del paciente que la sufre. Y vean que aquí tenemos representado un niño recién nacido, porque por mucho es el espectro etario o el grupo de edad que es más afectado por este tipo de eventos. Entonces, en este caso, vean que tenemos todas estas lesiones, pero si ven esas lesiones, son muy diferentes a las lesiones que describimos acá. Vean que son lesiones planas, son lesiones secas y son lesiones que no tienen material purulento en la parte central de la lesión. ¿Por qué? Porque la bacteria no está multiplicándose ahí. La bacteria en este niño probablemente se multiplicó en algún lado que muchas veces pasa indetectado. Ahí se multiplicó la bacteria, generó la toxina llega a torrente sanguíneo, se distribuye por todo el organismo y produce este cuadro. A pesar de que la fotografía no es muy agradable, la enfermedad no es muy severa y eventualmente el niño sale adelante. Tengo una pregunta de Nasli. Hola. Hola. Profe, no sé si me perdí en algún momento, yo creo que sí, porque estaba haciendo otras cosas, pero no sé si dijo cómo es que se identifica la toxina ya cuando la bacteria está muerta. ¿Cómo se ¿O va a hablar identifica? de eso ahorita? Bueno, Sí. eso es una muy buena pregunta, digamos, cuando usted tiene un caso de estos, generalmente el diagnóstico es un diagnóstico clínico, porque detectar estas toxinas en una matriz, en un alimento, es un proceso relativamente tedioso, es complicado, que lo haría un laboratorio especializado nada más, y se puede hacer por técnicas inmunológicas muy sensibles, pero como la enfermedad tampoco es tan grave, entonces generalmente no se hace. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, todo esto es más que todo diagnóstico clínico. Casi nunca se hace la detección de las toxinas. Y le agradezco la pregunta porque nos complementa muy bien este punto. Ahora no vamos a proceder, digamos, cuando tenemos un tipo de lesión de estas, tomamos la muestra y la procesamos con estrategias bacteriológicas que han estado viendo ustedes en el curso. Cuando tenemos una toxinosis, generalmente el médico tratante ve el cuadro clínico, hace un pronóstico, pero no instruye al paciente para que tome una muestra o que vaya a recolectar el alimento a ver cuál fue el origen de la infección. ¿Ok? Entonces les decía que en el síndrome de piel escaldada, a pesar de que tenemos esta presentación tan desagradable, realmente no es una enfermedad tampoco que en la mayor parte de los casos ponga en peligro la vida del paciente. Y la que sí es muy seria es el síndrome de choque tóxico. Nuevamente es la producción de una toxina por parte de Staphylococcus aureus, que es un superantígeno. Y es un evento clínico que se descubrió en los años 70 del siglo pasado, asociado a la introducción en el mercado de los tampones. En ese momento, asociado a todo una ola de liberación femenina, aparecen los tampones, comienzan a ser utilizados, pero en ese momento se utilizan no de la forma más adecuada, porque son introducidos y se dejan en la cavidad vaginal por una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque esto iba muy de la mano con el concepto de libertad. Entonces, en ese momento, ustedes se pueden imaginar que un tampón
que tiene una matriz de un material que permite capturar material orgánico, lo que genera es una fuente de cultivo riquísima para el Staphylococcus aureus. Entonces es como tener un montón de placas de agar ahí que le proveen alimento al Staphylococcus aureus. Entonces de repente empezaron a aparecer mujeres jóvenes que tenían esta característica epidemiológica de que estaban portando un tapón por varios días y que tenían una presentación clínica muy seria, porque lo que se presenta en estos pacientes es un choque tóxico por la liberación de una toxina. La bacteria nuevamente crece en esta matriz formada entre el material orgánico y el tampón. Ahí crece la bacteria, se libera la toxina llega al torrente sanguíneo y produce una hiperactivación inmune. ¿Y qué es una hiperactivación inmune? Bueno, empieza a agarrar el sistema inmunológico y lo pone como loco. Entonces, hay una alta liberación de mediadores moleculares que se llaman citoquinas. Eso para resumir un poco la fisiopatología. Pero lo que tenemos que tener muy claro en este tipo de enfermedad es que esa hiperactivación inmune eventualmente lo que hace es que daña los vasos de los capilares sanguíneos. Ustedes saben que los capilares sanguíneos tienen que llevar oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. Entonces se pueden imaginar de que si los vasos de los capilares sanguíneos que tienen que encargarse de llevar la sangre a todo lado sufren huecos, sufren perforaciones, la sangre se va a salir. Entonces estos pacientes sufren edema. ¿Por qué? Porque la sangre se extravasa, se sale de los capilares. Entonces el paciente sufre un edema. La presión sanguínea cae, porque usted tiene un sistema cerrado que lo perfora, entonces cae la presión. Entonces al tener extravasación y al tener caída de la presión, la sangre no va a poder llegar a las células del cerebro, no va a poder llegar a las células de los riñones, no puede llegar a las células de los pulmones, y entonces todas esas células de todos esos tejidos, de todos esos órganos, van a fallar, y entonces el paciente entra en lo que se llama un choque orgánico múltiple, un fallo orgánico múltiple. Entonces es una entidad bastante seria. Puede estar asociado, entonces, o se descubrió, se describió y se descubrió asociada al uso de tampones, pero puede estar o se puede presentar en otras condiciones. Por ejemplo, si yo tengo un absceso por alguna bacteria, Staphylococcus aureus, que produzca esta toxina, a partir del absceso me puede generar un cuadro tóxico también. ¿Okay? Esta es una entidad muy seria también. Nuevamente, siguiendo la pregunta que nos hizo la compañera, no se realiza una identificación de la circulación de la toxina en la sangre, sino el clínico, el médico tratante, entiende que se trata de un cuadro de esta naturaleza. Ok. Sí, dígame. Perdón. ¿Y cuál fue como la respuesta? Bueno, no es una clase de historia, yo sé, pero como cuál fue la respuesta de las mujeres? ¿Hubo alguna respuesta sobre estos hallazgos? Claro, no sé claro. si habrá algún artículo del periodo que podamos leer. Bueno, me parece muy interesante. Voy a buscarle un artículo de esas fechas para ver cómo fue el manejo histórico. Yo mismo no los he visto y me parece muy buena su pregunta. Entonces los voy a buscar para compartirlo. Pero el escenario es el siguiente. Vean que esto es el caso clásico de una cacería de microbios. Porque de repente, ¿qué es lo que usted encuentra? Que de repente empiezan a llegar mujeres jóvenes a servicios hospitalarios con un cuadro muy grave de un choque orgánico múltiple, de un cuadro estilo choque séptico, ¿verdad? No es un choque séptico en sí, pero con una fisiopatología muy similar. Entonces, empieza a subir el número de casos y empiezan a buscar factores comunes. Y el factor común que encontraron en ese momento fue la presencia de los tampones. Entonces ya ahí hacen la localización o la correlación entre un evento y el otro. Entonces comienzan a aislar las bacterias que se encuentran en ese material y lo que sale es el Staphylococcus aureus y comienzan a caracterizarlo y determinan que ese Staphylococcus aureus en particular está produciendo una toxina que es la responsable de los cuadros. Entonces, obviamente, después se emiten una serie de alertas en cuanto al proceso de etiquetado del producto, en el cual se indica que tiene que ser utilizado durante un día máximo y tiene que ser removido porque genera este tipo de problemas. ¿Ok? Pero voy a buscar el artículo para que hagamos ese repaso histórico. Gracias. Sí, muchas gracias. No, gracias a usted. Entonces, estas enfermedades que acabamos de ver
a nivel de piel, a nivel de toxinosis, corresponden a Staphylococcus aureus, que como les mencioné reiteradamente, es el principal patógeno del género. Tenemos también otro patógeno que es importante, que es el Staphylococcus epidermidis. No es tan importante como el aureus, pero sí produce un espectro de enfermedades importantes. Como su nombre lo dice, epidermidis, eso significa que es una bacteria que es un habitante normal de la piel. Y entonces, por mucho tiempo se consideró como un contaminante de laboratorio. Cada vez que salía en una muestra clínica no se reportaba porque decía, bueno, es un contaminante. Pero resulta que con la mejora en los cuidados de salud que involucran tomar pacientes en un estado bastante grave de salud e intervenirlos en centros hospitalarios con una serie de catéteres y con una serie de estructuras para que sobrevivan, resulta que esta bacteria encuentra un nicho para poder producir enfermedades. ¿Por qué? Primero que nada, porque es una bacteria que le gusta crecer en superficies plásticas. Se pega al plástico y crece en abundancia, formando biofilms, biopelículas. Y además, vean que lo está haciendo en un paciente que ya tiene un problema de fondo, un paciente inmunocomprometido. Entonces, encuentra la receta perfecta para producir enfermedad. Además, al estar creciendo en un catéter, que generalmente el catéter lo que hace es brincarse las barreras de protección del sistema inmunológico. ¿De qué manera? Un catéter que te permita respirar va directamente al aparato respiratorio, brincándose todo el sistema de cilios y de moco que nos protege de los patógenos. Un catéter que esté asociado a una aguja que está insertada dentro de nuestro organismo, obviamente se brinca toda la barrera de la piel. Entonces la bacteria crece en el catéter, accede rápidamente al interior del paciente y le puede producir entidades clínicas a múltiples niveles. Puede producir neumonías, puede producir sepsis, puede producir infecciones urinarias, qué sé yo, dependiendo del acceso que tenga la bacteria. Entonces, cuando ustedes encuentran un Staphylococcus epidermidis de un paciente que cumple con estos criterios epidemiológicos, un paciente que está en una condición comprometida, con una enfermedad crónica, que está hospitalizado y que está cateterizado, entonces en ese contexto, el Staphylococcus epidermidis es una bacteria muy relevante para tomar en cuenta. ¿Okay? Otra bacteria que es importante es el Staphylococcus saprophyticus. Y el Staphylococcus saprophyticus es una bacteria importante en infecciones en el tracto urinario. Y es una bacteria que va a ser importante, que va a atacar principalmente a mujeres jóvenes inmunocompetentes. Tiene la característica de que aparecen recuentos bajos. En algún momento, cuando estábamos viendo la clase de diluciones, yo les mencioné que una de las utilidades de cuantificar bacterias era para reportar si un urocultivo estaba positivo o negativo. O sea que si tenemos arriba de 100.000 unidades formadoras de colonias, decimos que esa bacteria está produciendo la enfermedad, y si estamos abajo de esas 100.000 unidades formadoras de colonias, decimos que esa bacteria no produce la enfermedad. Pero esto aplica no para cualquier bacteria. Vean que Staphylococcus saprophyticus va a encontrarse en recuentos bajos. Entonces, si encontramos un Staphylococcus saprophyticus con menos de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, igual va a ser muy importante reportarlo, porque va a tener un significado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el esquema de identificación. No vamos a repasar mucho de esto para que ustedes en la tarea puedan elaborar sobre el mismo. Nada más quería terminar indicándoles un problema muy importante de relevancia con las bacterias del género Staphylococcus y particularmente con Staphylococcus aureus, que es el problema de la resistencia a los antibióticos. Vean que Staphylococcus aureus en los años 1940 y tantos, en los cuales Europa se encontraba en medio de la Segunda Guerra Mundial, Staphylococcus aureus fue uno de los principales asesinos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, el que no moría por acción de las balas quedaba muy lastimado, con heridas expuestas, con miembros amputados, qué sé yo, y entonces imagínense que la Segunda Guerra Mundial generó una gran población susceptible a infecciones por Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Por esta exposición, la bacteria ingresaba fácilmente, hacía infecciones muy serias
en gente desnutrida y muy estresada por la guerra, ¿verdad? Son consecuencias de la guerra, y entonces mató a una gran cantidad de personas. Entonces, la guerra acelera mucho el proceso de producción de la penicilina, que se había descrito años antes por parte de Alexander Fleming, pero debido a este problema se acelera la producción y se produce la penicilina y fue un éxito, salvó un montón de gente. Pero vean que se introduce la penicilina en 1942 y ya en 1944 aparecen cepas de Staphylococcus aureus que producen beta-lactamasa. ¿Y qué es la beta-lactamasa? Es una molécula producida por la bacteria que diseñó para defenderse de la penicilina. O sea, una molécula que corta la penicilina y ya entonces la bacteria se hace resistente a la penicilina. Entonces vean cómo la bacteria rápidamente, usted le echa un antibiótico y dice, espérese, ¡pam! Hecho la ley, echa la trampa. De una vez la bacteria responde con un mecanismo de resistencia. Pero bueno, el ser humano afortunadamente es pensante. Y entonces rápidamente dice, bueno, entonces voy a diseñar penicilinas semisintéticas que sean resistentes a las beta-lactamasas. Y entonces le responde el Staphylococcus aureus. La penicilina ya hoy en día no se puede utilizar para Staphylococcus aureus porque todas las cepas que circulan son resistentes a la penicilina. Tan exitosa fue la estrategia de resistencia que ahora usted no se encuentra una cepa de Staphylococcus que sea sensible a la penicilina. Pero entonces el ser humano responde en 1960 con la introducción de la meticilina, que es una penicilina semisintética que llegue la beta-lactamasa y no le puede hacer nada. Entonces, bueno, respondimos y entonces tenemos un antibiótico con un mecanismo de acción igual, pero que es resistente a la beta-lactamasa. Pero vean, solo un año después ya aparecen Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y estas son cepas que se han expandido. Y hoy en día podemos hablar de que aproximadamente, por decir un número, ¿verdad? Esto varía de lugar en lugar, de hospital en hospital, de país en país, pero podemos decir que aproximadamente la mitad de las cepas que circulan son resistentes a la meticilina. Son los que se denominan con el acrónimo de MERSA. De esto viene del inglés, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes oyen de MERSA, tienen que saber que estamos hablando de bacterias que son resistentes a la meticilina. Y resulta que la meticilina es una de las últimas herramientas moleculares que nos queda. Si son resistentes a la meticilina, el antibiótico que nos queda es la vancomicina. Y la vancomicina tiene dos grandes inconvenientes. Uno es que es muy tóxico y otro es que es muy caro. Entonces, preferiblemente no utilizarlo. Pero bueno, como va siendo una de las últimas herramientas que nos queda, entonces la vancomicina está subiendo su utilización para usarse contra Staphylococcus aureus. De momento no se ha reportado una resistencia extendida a la vancomicina, pero ya se han reportado cepas con una susceptibilidad disminuida a la vancomicina. Entonces, probablemente en algún momento vamos a enfrentar ese problema. Entonces, es muy importante ponerlo en contexto porque ustedes en la clínica se van a encontrar no únicamente con el problema de la identificación y el reporte de Staphylococcus aureus, sino que también se van a encontrar con la problemática de reportar el perfil de resistencia, que además es de reporte obligatorio. ¿Cómo se detecta si una bacteria es MERSA? O sea, ¿cómo se detecta si un Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina? Bueno, usted lo detecta en la prueba de sensibilidad a los antibióticos, que ve un halo de inhibición. Aunque hablemos de resistencia a la meticilina, generalmente el disco que se utiliza es otro, es oxacilina, que mide el mismo tipo, el mismo mecanismo de acción, pero no se utiliza un disco de meticilina, se utiliza un disco de oxacilina. Y también, una vez que usted ve que realmente la bacteria es resistente por la prueba en disco, entonces se pueden hacer pruebas de aglutinación para detectar las moléculas responsables de esa resistencia en la superficie de la bacteria, o pruebas moleculares para amplificar los genes responsables de la resistencia de esas bacterias. ¿Okay? Entonces, como corolario, para terminar la clase, recordar siempre que es muy importante tomar en cuenta la problemática de la sensibilidad a los antibióticos, particularmente en este grupo es fundamental tener claro de que hay que reportar la resistencia o no de la cepa a la meticilina. Bueno, muchachos, con eso termino el material que tenía preparado para hoy.
En este momento son exactamente las 2 de la tarde. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Sí, profe, respecto a esto anterior que nos ha hablado sobre los antibióticos, la resistencia, ¿es algo que ha sido natural de la bacteria o también ha influido la administración inadecuada de las personas de los antibióticos contra estas? Vamos a ver, los mecanismos de resistencia siempre existen. Siempre existen. ¿Por qué? Porque los antibióticos los producen las bacterias para defenderse de otras bacterias. Entonces, usted imagínese las bacteritas, que una mezcla de un montón de bacterias y otros microorganismos, y entonces ellas diseñan antibióticos para defenderse de las otras bacterias. De hecho, los antibióticos son derivados naturales producidos por microorganismos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento que aparece ya, usted agarra un antibiótico, lo produce en cantidades industriales y lo comienza a aplicar, usted lo que hace es que selecciona las bacterias resistentes. Entonces, originalmente, cuando aparece el antibiótico, la proporción de bacterias resistentes es mínima. Pero como usted empieza a aplicar el antibiótico, entonces todas las bacterias susceptibles se mueren y las resistentes se multiplican y se hacen mayoría. Entonces es un proceso de selección de elementos que ya están en la naturaleza, primero que nada. Segundo, la problemática de la administración. Claro que es un problema, pero vean que en este caso, pues se introdujo la penicilina en una coyuntura en la cual se necesitaba y se salvó mucha gente. Y ya solo esa introducción ya seleccionó bacterias resistentes. Entonces, es una problemática que vamos a tener. Obviamente, si administramos mal los antibióticos, la problemática va a ser mayor. Pero con solo la administración normal de los antibióticos ya vamos a tener la problemática basal. ¿Ok? Gracias, profe. No, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nada más comentarles de la tarea. La tarea, siento yo, está sencilla y la idea es que complemente lo que vamos a ver hoy y lo que vemos la próxima semana, el martes, con Streptococcus. La idea es que escojan una bacteria del grupo de los estafilococos y una bacteria del grupo de los Streptococcus. Y esas bacterias quiero que me las pongan en un contexto clínico, o sea, que me digan, bueno, esa bacteria la aislé del siguiente cuadro clínico. Un paciente de tanta edad que tenía esta presentación clínica, que busquen un cuadro clínico compatible que producía la bacteria. Y que a partir de eso, yo los guío en la tarea que me vayan haciendo el esquema de identificación. Bueno, el paciente, por ejemplo, tenía un absceso, entonces se le tomó la muestra del absceso y se rayó en el medio A, en el medio B, en el medio C. Después, en esos medios crecieron colonias de tales características, se tomaron y se les hicieron estas pruebas bioquímicas, estas pruebas moleculares. Entonces, que me hagan todo el proceso hasta llegar a la identificación de la bacteria que ustedes seleccionaron. ¿Ok? ¿Le suena? Profe. Sí, diga. No iba a decir, a mí sí me suena, pero iba a decir una cosa de la fecha. Yo creo que todos sabemos que hay tiempo de entregar esto hasta el martes a la 1, pero por aquello, en la fecha, yo me metí y me sale que estoy 350 días atrasada porque sale la fecha del año pasado. Entonces, okay, por aquello. Ya tiene un 0. No, mentira, le voy a decir a Carlos que arregle eso. ¿Ok? Muchas gracias por la indicación. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención y nos vemos el próximo martes con la clase de Streptococcus. Que pasen buena tarde. Bye. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao.